Considere la siguiente información. Sea f una función cuadrática con criterio, aquí lo tenemos, x al cuadrado más 2x menos 15. Con base en la información anterior, analice las siguientes proposiciones. El vértice corresponde al punto 1 negativo, 16 negativo, y uno de los puntos de intersección con el eje de las abscisas es 5 negativo, 0. Recordemos que el eje de las abscisas es el eje X, el eje horizontal. Entonces, aquí debemos de recordar algo importante. La calculadora científica, particularmente la CladWiz, nos permite determinar cosas rápidamente de la función cuadrática. Y de hecho, el modo para resolver una ecuación cuadrática nos da bastante información. Y es lo que vamos a ver en este video. Por ejemplo, nos están pidiendo aquí el vértice. Y nos están pidiendo a ver si uno de los puntos de intersección es este puntito que tenemos acá. Entonces vamos a ir al modo de la ecuación cuadrática de la calculadora para que analicemos a ver qué podemos realmente sacar con ella. Entramos aquí a menú, menos 2, 2. Es el que nosotros utilizamos para resolver una ecuación cuadrática básica y encontrar sus soluciones. Entonces, vean que aquí tenemos los valores de x al cuadrado, que sería a igual 1, b igual 2, c igual 15 negativo. Si yo ingreso esos valores en la calculadora, 1, 2 y menos 15, la calculadora me va a dar una primera intersección, x1, voy a anotarlo aquí a la izquierda, x1 es igual a 3. Le damos igual, x2 es igual a 5 negativo. Esos dos valores, los primeros valores que aparezcan, corresponderá, si aparece x1 y x2, quería decir que tiene dos intersecciones con el eje x. Si solo hubiera aparecido x es igual, quiere decir que tiene una única intersección. Y si tira error, quiere decir que no tiene intersecciones con el eje x. En este caso tiene dos. Entonces, con esta información que me dio acá, de hecho, este valor aquí aparece en la segunda proposición, porque significa entonces que esta función cuadrática tenía dos intersecciones en x, que era el 3,0 y el 5 negativo, 0. Por lo tanto, ya sabemos que la número 2 es verdadera. Ahora, continuemos, porque la calculadora científica, esta particularmente la CladWiz, además de que me acaba de dar las dos intersecciones y le damos igual, recordemos que ahí me está tirando que el mínimo de esta función cuadrática que nosotros estamos analizando dice x es igual 1 negativo. Anotemos esto. Que el mínimo sería en x igual 1 negativo y que en y es igual a 16 negativo. Mínimo, punto mínimo, vértice. Estamos ante una cóncava hacia arriba. Y si es cóncava hacia arriba, el vértice es el punto mínimo. Por lo tanto, estos dos últimos valores que la calculadora me dio, x es igual y y es igual, corresponden
al vértice de esta parábola. 1 negativo, 16 negativo. Por lo tanto, la 1, que correspondía a analizar el vértice, también es verdadera. Por lo tanto, ambas son correctas. Entonces recordemos, repaso aquí en la calculadora rápidamente, cuando ingresamos los tres valores a, b y c de nuestra función cuadrática, primero, si aparece x1 y x2, quiere decir que tiene dos intersecciones con el eje x. Luego van a aparecer, en el caso de que dice mínimo, el punto mínimo, que es el vértice, es en x1 negativo y y 16 negativo. Sea f una función cuadrática, con criterio f de x es igual 7x al cuadrado más 5x, considere, número 1, la función f interseca dos veces al eje de las abscisas. Recordemos que el eje de las abscisas es el eje x. Y el punto mínimo corresponde a este par ordenado que tenemos aquí. Punto mínimo o punto máximo se refiere al vértice. En este caso, como estamos ante una, ojo aquí positivo, cóncava hacia arriba, entonces realmente ese vértice es un punto mínimo. Ahora, ¿cómo verificamos esto? La primera, que simplemente nos pregunta que si f interseca dos veces al eje de las abscisas, vamos a hacerlo con la fórmula del discriminante. Para eso necesitamos distinguir aquí que a vale 7, que b vale 5 y que c vale 0, que no lo tenemos visualmente. La fórmula del discriminante decía b al cuadrado menos 4 por a por c. Por lo tanto, sería 5, ¿verdad? Que es el valor de b. 5 al cuadrado menos 4 por a por c, donde nos da un resultado de 25. Y ese 25 no quiere decir que sea alguna intersección. Es un valor que me está diciendo que efectivamente sí interseca dos veces a la función cuadrática, porque recuerden la teoría del discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, interseca en dos puntos. Si el discriminante me da 0, interseca en un punto. Y si el discriminante me da menor que 0, o sea negativo, no interseca al eje x. Entonces, por este cálculo tan sencillo, nos damos cuenta que la primera es verdadera. No significa que sea la única manera en que podemos llegar a esta conclusión, y de hecho en este momento vamos a ver la segunda manera de llegar a esta conclusión, aprovechando lo que hay que hacer en la número 2, que nos preguntan el punto mínimo, o sea, si el vértice es esto. Recordemos que para el vértice existe una fórmula que se explica con detalle en otros videos, que el vértice era igual a menos b sobre 2a menos discriminante entre 4a. Con eso obtenemos el x, y que corresponde al vértice. Pero ahorita no lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a utilizar la ventaja que nos da para este caso únicamente la CladWiz, que es de las calculadoras permitidas en pruebas nacionales. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar al modo para resolver una ecuación cuadrática teniendo los coeficientes a, b y c, que sería en menú negativo 2, 2. Y ahí nos esperan los tres valores de a, b y c, que sería 7, 5, 0, le damos igual. Y ojo, cuando ustedes estén aquí en prueba nacional, deberían de saber
lo que puede hacer esta calculadora. Y cuando ingresan los tres valores y le damos igual, vean que dijo x1 es igual a menos 5 sobre 7 y x2 es igual a 0. Esos dos valores son los puntos de intersección de esta función cuadrática. Quiere decir que sí tenía dos puntos de intersección. O sea que pudimos no haber hecho esto y venir y fijarnos acá. X1 y X2 aparecieron ahí. Eso significa que tenía dos intersecciones con el eje X. Y nos hubiéramos evitado tal vez esto. Entonces con eso hubiéramos comprobado que era verdad. Pero lo que yo estoy buscando en este momento es el punto mínimo o el vértice. Entonces yo continúo y aquí tenemos el primer valor del vértice. X es igual, entonces para el vértice, abrimos paréntesis, esa X que aparece ahí es mi primera coordenada y ese segundo valor de Y es el otro valor que estaba yo esperando y efectivamente sí está coincidiendo con el vértice que me dio la proposición. Por lo tanto, verdadero también. Y ya podemos marcar que ambas son verdaderas. Entonces, como pueden ver, la calculadora CladWiz me da claramente la cantidad y cuáles son las intersecciones que tiene y además nos representa el X y el Y del vértice, ya sea punto mínimo o punto máximo, ¿verdad? Dependiendo la función que estemos trabajando.